un ángel lo libró de la muerte. Sabino tendría 20 años cuando vivió esta experiencia que me compartió hace ya un tiempo. Cuando Sabino era joven, solamente vivía con su padre, pues su madre había muerto hacía ya un tiempo. Sabino y su padre vivían en un pedazo de tierra que había heredado de su madre. Estas tierras estaban localizadas a las afueras de la ciudad. No era una vida lujosa, pero al menos tenían lo suficiente para vivir. El trabajo era fuerte en el campo, pero era lo mejor que sabían hacer. Resulta que Sabino comenzó a darse cuenta de que el rendimiento de su padre ya no era el mismo. Se veía cansado, y el que antes era un hombre lleno de energías, que se despertaba incluso antes que el hijo, ahora le costaba incluso levantarse de la cama en las mañanas. Se quejaba de fuertes dolores y de una fatiga crónica. Devotos católicos, tanto el padre como el hijo, se refugiaron en su fe, pidiéndole a Dios ayuda para que le devolviera la salud al padre. Incontables fueron las novenas que se le ofrecieron a San Miguel Arcángel, a quien le tenía mucha fe y devoción. Pero la salud del padre no mejoraba. Después de mucho insistir, finalmente el padre estuvo de acuerdo con ir a ver al médico, para que le hicieran unos exámenes y ver si aquello se debía a algún tipo de enfermedad o si era solamente producto del paso de los años. Los médicos diagnosticaron al padre de Sabino con una grave enfermedad, algo que requería tratamiento muy invasivo y verdaderamente costoso. Sabino necesitaba dinero, un dinero que no tenía. La única opción que vio fue vender aquellas tierras para poder salvar la vida de su padre. Así que Sabino puso a la venta la finca que eran su sustento. El padre estaba totalmente renuente. Decía que aquello era la idea más loca que había tenido en su vida. Si vendían la casa, después no tendrían ni para comer. Si no morían de la enfermedad, morirían de hambre. Pero el hijo hizo caso omiso de las protestas del padre. Sabino no tardó en recibir una oferta de un terrateniente muy rico de la zona. El hombre había querido comprar aquellas tierras desde hacía mucho tiempo, pero Sabino nunca había estado interesado en deshacerse de aquello que le proveía sustento. El chico hubiese preferido no vender sus tierras a aquel hombre, pues el tipo tenía mala fama. Decían que era tramposo, decían que no hacía negocios limpios, pero la situación era verdaderamente de emergencia y necesitaba el dinero lo antes posible, pues mientras más se demoraba en tratar la enfermedad, menores eran las posibilidades de que lograra curarse el padre. Sabino le mandó a decir a Carlos, que era como se llamaba el comprador, que iría a su finca a la mañana siguiente con las escrituras de la finca y que tuviera listo el dinero. Al día siguiente, tal y como había dicho, el chico fue en su caballo hasta donde vivía el comprador. Para su sorpresa, el hombre no estaba. Había dejado un recado para el chico, que lo esperara, que había tenido que salir por una emergencia en otras tierras y había tenido que ir hasta allí, pero que no se preocupara, que ese día, antes de que anocheciera, se cerraría el trato. Sabino, impaciente, se quedó en los alrededores de la casa, esperando a que llegara el comprador. Poco después llegó el notario, que oficializaría la transacción, y los dos esperaron allí por un par de horas, hasta que finalmente apareció Carlos. Carlos saludó tanto al notario como a Sabino, y les dijo que lo sentía mucho por el retraso. Allí hicieron los documentos requeridos y Carlos mandó a llamar a 2 de los mozos de la finca para que sirvieran como testigos. Terminada la transacción, les dio al chico la suma de dinero acordada, una suma de dinero bastante considerable. Estaba comenzando a caer la noche, así que Carlos le ofreció al chico enviarlo a casa con un par de mozos de la finca para que no anduviera por ahí solo con todo ese dinero. Después de todo, en aquellos caminos se decía que habían ladrones. Estas fueron las últimas palabras de Carlos, con una voz un poco amenazante. Aquello no le gustó al chico. Fue como si hubiese sido el anuncio de una desgracia. Pero Sabino dijo que no, que uno de sus amigos lo estaría esperando cerca del pueblo. Algo que no era verdad, pero fue lo mejor que se le ocurrió al chico en ese momento. Pensó que diciendo esto tal vez le quitaría cualquier idea que pudiera tener aquel hombre. Decía que el tipo tenía la costumbre de comprar propiedades y después las personas a las cuales se la había comprado morían en extrañas circunstancias o perdían el dinero de una forma inexplicable. Sabino salió de la casa de Carlos muy feliz.
porque finalmente había conseguido el dinero que tanto había necesitado para la cura de su padre. Pero un tanto preocupado por lo que le había dicho el hombre antes de irse. Después de todo, estos caminos están llenos de ladrones. Sabino iba rezándole a San Miguel en agradecimiento e implorando su protección. El chico andó un poco cuando su caballo comenzó a comportarse de forma rara. El caballo se detuvo en sus pasos y paró las orejas. Todo el que ha tenido contacto con estos animales sabe que esto es una indicación clara de que el caballo ha visto algo. Un frío le recorrió el cuerpo. Así que con su mano derecha agarró el machete que llevaba amarrado a la montura. Miró a su alrededor, pero la oscuridad de la noche y el camino bordeado de árboles y una hierba muy alta no le permitió ver a nadie. El chico tocó el caballo con las espuelas para que siguiera caminando, y el caballo reanudó la marcha. Cuando había avanzado un poco más, el caballo otra vez volvió a detenerse. Esta vez Sabino sí vio algo que lo paralizó. Habían dos figuras más adelante en medio del camino. Eran dos hombres. El chico se santiguó y besó la medalla de San Miguel Arcángel que le había dado su madre antes de morir. Allí hizo una pequeña oración y se preparó para batirse con aquellos tipos que probablemente querían robarle el dinero. Las cosas se pusieron peor cuando sintió por detrás unos pasos. El chico estaba rodeado. Volvió a tocar el caballo con las espuelas y lo hizo trotar, con la esperanza de que los malhechores que estaban más adelante se apartaran del camino. Pero no fue así. El chico clavó las espuelas en el caballo, que ahora iba a todo galope. Se echó hacia adelante, pegándose lo más posible al caballo, para que en caso de que hubiesen puesto una soga, no lo tumbaran. Pero de pronto sintió cómo su cuerpo volaba por los aires. Ya no sentía el caballo entre sus piernas. Un duro golpe contra el suelo lo sacó de aquel letargo. Para su buena suerte, todavía el machete lo tenía en la mano. En aquel momento, tres figuras negras se habían abalanzado sobre él. Uno le preguntaba incesantemente por el dinero, y otro incitaba a los otros dos que mataran al chico. El chico tiró dos machetazos al aire, y uno de ellos definitivamente fue alcanzado por el filo del machete. Un grito de dolor lo confirmó. En el forcejeo con aquellos ladrones, tratando de quitarle la vida, se dio cuenta de que otra figura venía caminando por detrás de los atacantes. Aquel era un hombre alto, y aunque no podía distinguirlo bien, definitivamente era un hombre muy fuerte, y tenía en la mano lo que parecía un machete o una espada muy grande. Vio a los que estaban encima de él volar por los aires. Sabino pudo escuchar cómo los otros eran atacados. Después, aquella enorme figura se le acercó, trayéndole el caballo. Aquel hombre no le dijo nada, solamente lo ayudó a levantarse y le ofreció las riendas del caballo. Y cuando montó en la bestia, fue cuando sintió un dolor insoportable. Algo había pasado en su brazo derecho. El dolor en el hombro lo tenía al borde de quedarse inconsciente. Aquel dolor crecía cada segundo. El bienhechor que lo había ayudado aparentemente se dio cuenta del dolor que tenía el chico y puso su mano sobre el hombro de Sabino. El dolor desapareció instantáneamente. Fue como si le hubiese arreglado el hueso. El dolor desapareció y vino sobre él una sensación de que todo estaría bien. Antes de que el chico pudiera decir palabra y agradecerle a su salvador, sintió una fuerte palmada que hizo al caballo correr a todo galope. El chico no paró hasta llegar a la casa, y allí se encontró a su padre, que estaba en la puerta de la entrada. El hombre estaba realmente preocupado por el paradero de su hijo. Sabino contó con lujo de detalles lo que le había pasado. El padre, ferviente católico, le dijo que a la mañana siguiente, a primera hora, irían a la iglesia a agradecerle a Dios y a San Miguel por haberle dado aquella ayuda. Pero a la mañana siguiente, cuando llegaron al pueblo, vieron que el pueblo estaba todo revuelto. La gente hablaba de los tres hombres que habían aparecido muertos en el camino. Habían sido atacados de una forma muy brutal. El médico del pueblo decía que parecía que habían sido molidos por una máquina. No tenían ni un solo hueso del cuerpo sano. Pero aquello no era todo. Carlos, el hombre más rico de la región, también había amanecido muerto. Lo encontraron en su habitación con los ojos muy abiertos y una expresión de terror como si hubiese muerto producto de un gran susto. Mayor fue la sorpresa de Sabino cuando se encontró con el notario
quien le informó al chico que la transacción de la hacienda no era válida. Carlos había firmado en el lugar incorrecto y por una tecnicidad la escritura no era válida. También le dijo que los 2 testigos que habían presenciado la transacción eran 2 de los 3 fallecidos encontrados, así que no podían dar fe para arreglar los documentos. Así que legalmente la finca seguía siendo de él. Aquello desanimó mucho al joven. Ahora tendría que devolver el dinero que tanto necesitaba para el tratamiento de su padre. Después de pasar por la iglesia, Sabino pasó por la finca de Carlos, con la esperanza de hablar con algunos de sus familiares y poder legalizar la venta, pues él de verdad que necesitaba aquel dinero. Pero allí no había nadie. La hacienda estaba cerrada y vacía. Sabino regresó hasta las oficinas del notario para preguntarle cómo debía proceder con el dinero, pues él, ladrón, tampoco era. Había ido allí a ver si tal vez le podía dar el contacto de algún familiar para renegociar la compra de la finca, pues necesitaba el dinero para el tratamiento de su padre. El notario le dijo que Carlos no tenía herederos, que todos los bienes de Carlos pasarían a ser propiedad del gobierno, que le diera unos días para averiguar las cuentas del difunto y ver cómo reintegrar el dinero. El chico volvió a poner la finca en venta, bajo las protestas de su padre, pues decía que se sentía bien. Y en verdad, Sabino veía un cambio notorio en su padre. Era como si hubiese recobrado las fuerzas. 3 días después, regresó el notario diciendo que no había ningún registro de ningún dinero que se hubiese gastado en la compra de las tierras. Las cuentas estaban en orden, y ya el gobierno había tomado posesión de todo. El gobierno no reclamaba el dinero. Aquel dinero era como si nunca hubiese existido. Aparentemente Carlos tenía el dinero en efectivo, probablemente algunas transacciones mal habidas, y nunca lo registró en los libros de contabilidad. El notario dijo que aquel dinero era de él y de su padre, que lo tomara como compensación por lo que le había pasado aquella noche. El hombre le guiñó un ojo, como sabiendo lo que había pasado. Con el dinero en la mano, Sabino llevó a su padre al hospital, con la esperanza de que no fuera demasiado tarde para hacer el tratamiento. Pero para su alegría, cuando los médicos revisaron al padre, no encontraron nada malo con él. Estaba tan saludable como había estado antes de ser diagnosticado. Sabino contó aquella historia muchos años después, por miedo a que lo culparan a ser el responsable de la muerte de aquellos 3 ladrones. Pero hasta el día de su propia muerte, estuvo convencido de que el propio San Miguel Arcángel había descendido del cielo para defenderlo, hacer justicia y para hacer aquel milagro de curar a su padre de tan penosa enfermedad. Y la segunda historia del día de hoy es un reportaje que fue publicado en Today el 23 de diciembre del 2008. Según el reportaje, Chelsea, una niña de 14 años de Carolina del Norte, sufría de una enfermedad incurable. Los médicos ya habían perdido la esperanza, pues la chica no se iba a recuperar. El diagnóstico médico era realmente desalentador. Ninguno de los pacientes de aquella enfermedad se habían salvado. Pero la madre no se dio por vencida y tenía la certeza de que la chica celebraría su 15 aniversario y también celebraría las Navidades de ese año. La madre estaba convencida de que la niña iba a ser salvada por intervención divina. Dios no la abandonaría ni a ella ni a su familia. Estaba convencida que la niña saldría caminando de aquel hospital. Pero las cosas comenzaron a ponerse verdaderamente serias. Los médicos la llamaron a ella y a su familia y le dijeron que tal vez sería una buena idea irse despidiendo de la niña, que el cuadro médico solamente empeoraba, que sus signos vitales estaban demasiado bajos, que si querían tener un momento a solas con la niña, que ellos se lo darían. En ese momento la familia se reunió en oración y pudieron ver dentro de la habitación una especie de flachazo, que incluso fue captado por las cámaras de seguridad. Después de este momento, la niña comenzó a mejorar. Los signos comenzaron a mostrar vitalidad, a mostrar mejoría. Inmediatamente llamaron a los médicos, quienes en un estado de asombro vinieron a confirmar la información que habían dado a la familia.
La mejora de la chica fue casi instantánea. Días después, la chica fue dada de alta. Aquello fue un milagro que la familia de Chelsea tanto le había pedido a Dios. Innumerables historias como estas han sido recogidas a lo largo del tiempo, donde ángeles o entidades que se creen que son ángeles han salvado a personas de accidentes, de enfermedades e incluso de muertes violentas. Muchos religiosos están de acuerdo en que los ángeles son más que solo metáforas. Son verdaderas entidades creadas por Dios para protegernos y asistirnos en nuestros momentos más oscuros. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.